Un hombre invisible para todos gritaba con desesperación. La gente lo empujaba, querían silenciarlo, hasta que él se detuvo y en ese instante lo imposible se hizo realidad ante los ojos de una multitud aterrada. Bartimeo nunca vio su propio rostro. Nació ciego en Jericó, una ciudad donde ser invisible era su único destino. Todos los días, sentado a la orilla del polvoriento camino, extendía las manos suplicando por monedas que apenas llegaban. La gente pasaba apurada, desviando la mirada, como si su existencia fuera una molestia. Pero ese día algo cambió. Un rumor atravesó la multitud como un viento caliente del desierto. Jesús de Nazaret estaba pasando. Bartimeo sintió su corazón acelerarse. Ese era el hombre que sanaba leprosos, que hacía caminar a los paralíticos, que desafiaba lo imposible. Y de pronto, una decisión se impuso frente a él: permanecer en silencio como siempre lo había hecho, o arriesgarlo todo en un solo grito desesperado por misericordia. Lo que Bartimeo no sabía era que ese grito no solo cambiaría su vida para siempre, sino que conmocionaría a toda una multitud y revelaría algo profundo sobre la fe, el valor y la dignidad de ser visto. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber dónde están nuestros seguidores. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. El polvo subía en nubes delgadas cada vez que los pies golpeaban el suelo de tierra. Jericó era así, llena de movimiento, de voces, de vida sucediendo alrededor. Pero para Bartimeo, hijo de Timeo, todo eso era solo sonido. Él nunca vio las palmeras que rodeaban la ciudad, nunca contempló el brillo dorado del sol poniéndose sobre las colinas de Judea. El mundo para él estaba hecho de texturas ásperas, de olores mezclados en el mercado, de voces que rara vez se dirigían a él con amabilidad. Todas las mañanas, Bartimeo despertaba en el mismo rincón oscuro donde dormía, enrollado en un manto gastado que más parecía un trapo. Sus manos tanteaban el suelo hasta encontrar el bastón que lo ayudaba a orientarse. El camino hasta el camino de Jerusalén ya estaba grabado en su memoria muscular. Cada piedra, cada desnivel, cada curva. Ahí, a la orilla de ese camino transitado, se sentaba y esperaba que alguien tuviera lástima, que alguien dejara caer una moneda en su vasija de barro agrietada, que alguien, al menos, reconociera que él existía. Pero la mayoría no lo reconocía. Bartimeo era como una sombra, un detalle incómodo en el paisaje. La gente pasaba en grupos, conversando animadamente sobre sus vidas, sus negocios, sus familias. Él escuchaba fragmentos de historias, bodas, cosechas, fiestas, sueños, vidas enteras sucediendo a centímetros de él, pero en un mundo completamente separado. A veces, cuando extendía la mano y pedía limosna, venían las respuestas que ya conocía de memoria. Quítate del camino, estás estorbando, mendigo flojo. Algunas voces cargaban enojo, otras solo indiferencia, y la indiferencia, Bartimeo aprendió, duele tanto como el desprecio, quizá hasta más, porque el desprecio al menos reconoce que estás ahí, la indiferencia te borra completamente. Conocía a cada comerciante que pasaba diariamente, reconocía al vendedor de telas por el arrastre arrogante de sus pies. Conocía a la mujer que vendía pan por el olor a fermentación que venía de su canasta. Conocía a los soldados romanos por el sonido metálico de sus armaduras. Pero ninguno de ellos lo conocía. Para ellos, Bartimeo no tenía nombre, no tenía historia. Era solo el ciego. Hubo un tiempo, muchos años atrás, cuando Bartimeo todavía tenía esperanza. Cuando aún creía que tal vez un médico podría curarlo, que quizá un milagro sucedería. Pero la esperanza es un lujo caro para quien vive de migajas. Con el paso de los años se fue desgastando, como su manto gastado,
hasta quedar solo la rutina amarga de la supervivencia. Esa mañana, sin embargo, algo estaba diferente. Bartimeo lo sintió en el aire antes de entender qué era. El movimiento en el camino estaba más intenso. Había una agitación inusual, un murmullo que crecía como una ola acercándose. Las voces se sobreponían unas a otras, rápidas, ansiosas. «Viene por aquí. Dicen que va bajando hacia Jerusalén. Necesito verlo con mis propios ojos». Bartimeo inclinó la cabeza tratando de captar más información. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién venía? ¿Por qué tanta emoción? Un grupo de personas pasó corriendo a su lado, casi derribándolo. Bartimeo extendió el brazo, intentando detener a alguien, a quien fuera. «Por favor, ¿qué está pasando?». Su voz salió más fuerte de lo que pretendía, con un tono de desesperación que no pudo disimular. Un hombre se detuvo por un instante. Bartimeo sintió su respiración agitada, la prisa contenida. «Es Jesús de Nazaret», dijo el hombre rápidamente. «Viene por el camino, ya está llegando». Y entonces el hombre se fue, tragado por la multitud que crecía a cada segundo. Jesús de Nazaret. El nombre resonó en la mente de Bartimeo como un trueno distante. Había escuchado hablar de ese hombre, claro que sí, todos hablaban de él. En las esquinas del mercado, en las conversaciones que flotaban sobre su cabeza mientras mendigaba, en los susurros nocturnos de otros marginados como él, decían que ese hombre hacía cosas imposibles, que los cojos caminaban después de encontrarse con él, que los leprosos quedaban limpios, que hasta los muertos se levantaban cuando él lo ordenaba. Bartimeo había escuchado esas historias con una mezcla de anhelo y escepticismo. ¿Podían ser verdad? ¿O eran solo exageraciones de gente desesperada buscando esperanza en un mundo cruel? Pero ahora, con la multitud creciendo a su alrededor, con la emoción palpable en el aire, algo dentro de Bartimeo se despertó. Algo que había estado dormido durante años. Una chispa diminuta, casi apagada, pero aún viva. ¿Y si era verdad? ¿Y si ese hombre realmente tenía el poder de cambiar las cosas? ¿Y si esta era su única oportunidad? La multitud se volvía más densa. Bartimeo podía sentir los cuerpos presionando a su alrededor, el calor de tanta gente junta bajo el sol despiadado. Las voces se mezclaban en un coro caótico de expectación. Pies se movían de un lado a otro, ansiosos. El ambiente vibraba con una energía que Bartimeo nunca había sentido antes. Y entonces lo supo, con una claridad que lo golpeó como un rayo. Esta era su oportunidad, quizá la única que tendría en toda su vida. Jesús de Nazaret estaba pasando por Jericó, y Bartimeo, el hombre invisible, tendría que decidir si seguiría siendo invisible o si se atrevería a hacerse escuchar. El ruido de la multitud era ensordecedor. Bartimeo nunca había experimentado algo así. Era como si toda Jericó se hubiera volcado en ese camino polvoriento. Cientos, tal vez miles de personas empujándose, moviéndose como un río humano que fluía en una sola dirección. Y en algún lugar de ese río venía a él. Bartimeo apretó su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración era irregular, su pecho subía y bajaba aceleradamente. Cada fibra de su ser le gritaba que hiciera algo, que no dejara pasar este momento, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué podía hacer un mendigo ciego contra una multitud así? ¿Quién lo escucharía? ¿Quién se detendría por él? La voz de la duda susurraba en su oído. «Eres invisible, Bartimeo. Siempre lo has sido. ¿Por qué hoy sería diferente?» Pero entonces, desde algún lugar profundo de su alma, surgió otra voz. Una voz que había sido silenciada por años de rechazo y humillación. Una voz que ahora se negaba a callarse. «Esta es tu única oportunidad». Bartimeo sintió cómo la multitud se movía más cerca. Las voces se volvían más claras, más urgentes. «Ahí está, es él, maestro». La gente gritaba llamándolo, tratando de acercarse. Y fue en ese momento, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho, que Bartimeo tomó la decisión más importante de su vida. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire caliente y polvoriento, y entonces gritó: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Su voz rasgó el aire como un relámpago, fuerte,
desesperada, imposible de ignorar. Por un instante hubo un silencio extraño alrededor de él, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa para procesar lo que acababa de suceder. Bartimeo sintió todas las miradas sobre él, aunque no pudiera verlas. Podía sentir la sorpresa, la incomodidad, el juicio, y luego vinieron las voces, no de ánimo, sino de censura. «Cállate, no estorbes. ¿Quién te crees para interrumpir?» Manos lo jalaron hacia atrás, tratando de hacerlo callar. Alguien le dio un empujón que casi lo hace caer. Las voces se multiplicaban, un coro de desaprobación y molestia. «El maestro no tiene tiempo para ti. Eres un mendigo. No tienes derecho. ¡Silencio! Estás avergonzando a todos». Cada palabra era como una piedra lanzada contra él. Bartimeo las había escuchado toda su vida de diferentes formas, pero ahora venían todas juntas, tratando de aplastarlo, de devolverlo a su lugar, invisible, callado, olvidado. Y ahí estaba la tentación. Sería tan fácil rendirse, bajar la cabeza, aceptar que no era lo suficientemente importante, que su voz no merecía ser escuchada, que debía conformarse con las migajas que la vida le había dado. Pero algo había cambiado en Bartimeo. Ese algo que se había despertado momentos antes, ahora ardía como un fuego que se negaba a apagarse. Porque en ese grito no solo había pedido ayuda, había declarado su existencia, había dicho al mundo: «Estoy aquí y merezco ser visto». Así que mientras las manos lo empujaban y las voces lo condenaban, Bartimeo hizo algo que nunca antes había hecho. Se negó a callar. Tomó otro respiro profundo y esta vez gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Su voz atravesó la multitud con una potencia renovada. No era solo un grito de súplica, era un grito de fe, un grito que decía: «No me importa lo que piensen, no me importa si me rechazan, esta es mi oportunidad y no la voy a desperdiciar». Las personas a su alrededor se indignaron aún más. Los empujones se volvieron más agresivos, las palabras más duras. «Ya basta, alguien sáquenlo de aquí, está arruinando todo». Pero Bartimeo no se detuvo. Cada vez que intentaban callarlo, gritaba más fuerte. Cada vez que lo empujaban hacia atrás, se mantenía firme en su lugar. Su voz se quebraba por el esfuerzo, su garganta ardía, pero no le importaba. «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí», una y otra vez, como un martillo golpeando un yunque, como las olas estrellándose contra las rocas, implacable, inquebrantable, porque Bartimeo había entendido algo fundamental en ese momento. Si se callaba ahora, se callaría para siempre. Si aceptaba ser invisible una vez más, nunca tendría otra oportunidad de ser visto. Esta no era solo una cuestión de curación física, era una cuestión de dignidad, de valor propio, de negarse a aceptar que su vida no importaba. Los años de humillación, de ser ignorado, de ser tratado como menos que humano, todo eso se convirtió en combustible para su voz. Cada rechazo que había sufrido, cada moneda que le negaron, cada vez que lo llamaron estorbo, ahora se transformaba en determinación pura. La multitud lo odiaba en ese momento. Podía sentirlo. Lo veían como un problema, una molestia, algo que debía ser removido para que ellos pudieran tener su encuentro perfecto con el Maestro. Pero a Bartimeo ya no le importaba lo que pensaran, porque había algo más poderoso que el juicio de la multitud, la esperanza de que alguien sí lo escucharía. Y entonces, en medio del caos, en medio de los gritos de la gente tratando de callarlo, en medio del ruido ensordecedor de miles de personas moviéndose y hablando, todo se detuvo. Jesús se había parado en seco. La multitud, que un segundo antes se movía como un río imparable, se congeló. Un silencio extraño y repentino cayó sobre el camino. Bartimeo lo sintió inmediatamente, el cambio en el ambiente, la tensión palpable, y entonces escuchó una voz diferente a todas las demás, tranquila, llena de autoridad, pero también de una calidez que Bartimeo nunca había experimentado. «Llámenlo». 2 palabras, solo 2 palabras, pero cambiaron todo. La multitud, esa misma multitud que segundos antes lo empujaba y lo censuraba, ahora se volvió hacia él con una actitud completamente diferente. Las voces que lo condenaban ahora lo buscaban con urgencia.
«Ánimo, levántate, te está llamando». Bartimeo sintió manos en sus brazos, pero esta vez no lo empujaban hacia atrás, lo levantaban, lo guiaban hacia adelante. Las mismas personas que querían silenciarlo ahora facilitaban su camino. Era casi cómico, si no fuera tan revelador. Mostraba algo profundo sobre la naturaleza humana. Muchos solo valoran a quien otros valoran, solo ven a quien otros ven. Pero Bartimeo no tenía tiempo para pensar en eso. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que todo su cuerpo vibraba. Sus manos temblaban, sus piernas apenas lo sostenían. Jesús lo había escuchado. Jesús se había detenido. Jesús lo había llamado. El hombre invisible había sido visto. Con movimientos torpes pero decididos, Bartimeo se quitó su manto. Era lo único de valor que poseía, su única protección contra el frío de las noches. Pero en ese momento no le importó. Lo aventó a un lado sin pensarlo 2 veces y dio un paso adelante, hacia el encuentro que cambiaría todo. Los pasos de Bartimeo eran inseguros. Sin su bastón, sin su manto, caminaba guiado solo por las voces que lo dirigían y por algo más profundo, una certeza inexplicable de que estaba yendo en la dirección correcta. Cada paso era un acto de fe. Cada movimiento hacia adelante era rendirse a lo desconocido. La multitud se había abierto formando un camino. Bartimeo podía sentir los cuerpos a ambos lados, el calor de cientos de personas observando en silencio. Era extraño. Momentos antes había un caos ensordecedor y ahora reinaba una quietud casi reverente, como si todos contuvieran la respiración, esperando ver qué sucedería. Y entonces Bartimeo lo sintió, una presencia. No podía explicarlo de otra manera. Era como si el aire mismo hubiera cambiado. Había una paz que no tenía sentido en medio de tanta gente. Un silencio interno que contrastaba con el ruido externo. Se detuvo, sus piernas temblando, sin saber exactamente dónde estaba, pero sabiendo, con cada fibra de su ser, que estaba frente a él. ¿Qué quieres que haga por ti? La voz de Jesús era diferente a cualquier cosa que Bartimeo hubiera escuchado. No tenía el tono de lástima que conocía tan bien. No había condescendencia ni incomodidad. Era una pregunta genuina, hecha con una dignidad que le devolvía su propia dignidad, como si su respuesta realmente importara, como si él realmente importara. Por un momento, Bartimeo no pudo hablar. Se había preparado para gritar entre la multitud, para luchar por ser escuchado, pero no estaba preparado para esto, para ser tratado como una persona, para que alguien le preguntara verdaderamente qué necesitaba. Muchos en la multitud probablemente pensaron que era una pregunta obvia. Era un ciego. ¿Qué más podría querer sino ver? Pero Jesús no asumió, preguntó. Y en esa pregunta había un respeto profundo por la autonomía de Bartimeo, por su capacidad de elegir, de expresar su propio deseo. La garganta de Bartimeo estaba cerrada por la emoción. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas que había contenido durante años, lágrimas por todas las veces que fue ignorado, por todas las veces que su voz no importó, por todas las veces que fue tratado como menos que humano, y ahora aquí estaba, frente al hombre más buscado de toda Judea, y ese hombre le preguntaba qué quería. «Maestro», la palabra salió quebrada, casi como un sollozo. «Maestro, quiero ver». Era una petición simple, 3 palabras, pero contenían toda una vida de anhelo. No solo el anhelo de percibir luz y color y formas, sino el anhelo de ser parte del mundo, de no estar siempre afuera mirando hacia adentro, aunque no pudiera mirar nada, de poder caminar sin tropezar, de ver los rostros de las personas que pasaban junto a él, de ver el amanecer aunque fuera una sola vez. Quiero ver, quiero vivir de verdad, quiero dejar de ser invisible. Jesús no dijo nada por un momento, pero Bartimeo sintió una mano sobre su hombro. El toque era firme, pero gentil, y en ese contacto había algo que Bartimeo nunca había experimentado: aceptación completa, no lástima, no incomodidad, solo una conexión humana pura. «Ve», dijo Jesús, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Tu fe te ha sanado». No hubo ritual elaborado, no hubo palabras mágicas o gestos dramáticos, solo una declaración simple y directa. «Tu
tu fe te ha sanado. Y en ese instante algo sucedió. Bartimeo sintió una sensación extraña en sus ojos, como si algo se estuviera despertando después de un sueño profundísimo. Una calidez se extendió por su rostro, y luego luz. Por primera vez en su vida, Bartimeo percibió luz. Al principio fue abrumador, como si alguien hubiera abierto una puerta a un mundo completamente nuevo. Su cerebro no sabía cómo procesar toda esa información. Formas borrosas, colores que no tenían nombre en su experiencia, movimiento. Parpadeó una vez, 2 veces, y con cada parpadeo el mundo se volvía más claro, más definido, más real. Podía ver. Sus manos temblaron mientras las levantaba frente a su rostro. Manos que conocía por el tacto, por la textura áspera de su piel, por las callosidades de años mendigando, pero ahora las veía. Realmente las veía. Cada línea, cada arruga, cada detalle. Un sonido escapó de su garganta, algo entre una risa y un llanto. Sus piernas casi cedieron por la emoción pura que lo invadía. El mundo estaba ahí, había estado ahí todo el tiempo, pero ahora él podía verlo. Y entonces, lentamente, alzó la mirada. Vio la multitud, cientos de rostros mirándolo con expresiones de asombro absoluto, bocas abiertas, ojos desorbitados, algunos con lágrimas rodando por sus mejillas, otros simplemente congelados en shock. Vio el cielo, ese cielo del que tanto había escuchado hablar, pero nunca había contemplado. Azul, un azul tan profundo y vasto que le quitó el aliento. Vio las palmeras mecerse con el viento, el polvo dorado flotando en el aire, las colinas a lo lejos, el sol brillante que hacía que todo resplandeciera. Pero sobre todo vio a Jesús, el hombre que se había detenido por él, el hombre que lo había escuchado cuando todos querían callarlo, el hombre que lo había llamado cuando era invisible para el mundo. Jesús lo miraba con una sonrisa gentil. Sus ojos eran cálidos, llenos de una compasión que Bartimeo nunca había conocido. No era un hombre imponente físicamente, no vestía ropas lujosas ni llevaba una corona, pero había algo en él, una presencia, una autoridad, un amor que era casi tangible. Y Bartimeo supo, con una certeza que iba más allá de la razón, que su vida nunca volvería a ser la misma. No solo porque ahora podía ver, sino porque había sido visto, verdaderamente visto, no como un problema a resolver o una molestia a ignorar, sino como una persona con valor, con dignidad, con una historia que importaba. Maestro. Bartimeo apenas podía hablar. Las palabras se atascaban en su garganta, ahogadas por la emoción. Yo no sé cómo. Jesús negó suavemente con la cabeza como diciendo que no hacían falta palabras. Y entonces comenzó a caminar de nuevo, continuando su camino hacia Jerusalén. La multitud comenzó a moverse también, pero con una energía diferente. Ya no era solo curiosidad o emoción, había algo más profundo. Habían sido testigos de algo imposible, habían visto lo invisible hacerse visible, habían visto el poder del cielo tocando la tierra. Bartimeo se quedó parado por un momento, observando a Jesús alejarse. Podía quedarse ahí, podía regresar a Jericó, podía comenzar una nueva vida con sus ojos recién abiertos. Nadie lo culparía. Había recibido su milagro, había conseguido lo que quería. Pero mientras veía la espalda de Jesús desaparecer entre la multitud, Bartimeo supo que había solo una cosa que podía hacer. Dio un paso adelante, y luego otro, y otro más, y comenzó a seguirlo, porque ver no era suficiente. Ahora que había experimentado lo que era estar en la presencia de ese hombre, ahora que había conocido esa aceptación incondicional, ese amor transformador, no podía simplemente regresar a su vida anterior. Sus pies se movían con una seguridad nueva. Ya no tropezaba, ya no necesitaba un bastón. Caminaba con la certeza de alguien que finalmente conocía su camino. La multitud lo notó. Algunos murmuraban sorprendidos, otros señalaban: es él, es el ciego. Puede ver, está siguiendo al maestro. Pero Bartimeo no prestaba atención a sus voces. Sus ojos estaban fijos en Jesús, y con cada paso que daba, sentía que no solo seguía a un hombre por un camino polvoriento,
estaba siguiendo su destino, estaba caminando hacia una vida completamente nueva. Y por primera vez en su existencia, Bartimeo no era el hombre invisible de Jericó, era un hombre libre. La noticia se extendió por Jericó como fuego en pasto seco. El ciego puede ver, Bartimeo fue sanado, Jesús de Nazaret hizo otro milagro. Las voces corrían de casa en casa, de esquina en esquina, transformando el mercado en un hervidero de incredulidad y asombro. Aquellos que habían estado presentes no podían dejar de hablar sobre lo que habían presenciado. Se reunían en grupos pequeños, reviviendo cada momento, cada detalle. Sus manos se movían en el aire, tratando de describir lo indescribible. Lo vi con mis propios ojos, decía un comerciante de telas, el mismo que durante años había pasado junto a Bartimeo sin siquiera mirarlo. Estaba completamente ciego, completamente, y ahora puede ver cada arruga en mi rostro. Yo intenté callarlo, admitió una mujer, su voz quebrada por la culpa. Pensé que estaba molestando al maestro, pero Jesús se detuvo por él. Se detuvo por un mendigo cuando toda una ciudad lo esperaba. Eso era lo que más conmocionaba a la multitud. No solo el milagro en sí, aunque eso ya era extraordinario, era la manera en que había sucedido, la forma en que Jesús había respondido a un grito desesperado que todos querían silenciar. Un fariseo que había estado entre la multitud caminaba de regreso a su casa, su mente dando vueltas incesantemente. Había visto sanidades antes, había escuchado reportes de milagros, pero siempre encontraba una manera de explicarlos, de racionalizarlos, de mantener su mundo ordenado y predecible. Este era diferente. Conocía a Bartimeo, toda Jericó lo conocía, no había engaño posible. El hombre había nacido ciego y ahora veía. Era así de simple, así de imposible, así de real. ¿Qué clase de hombre es este?, murmuró para sí mismo, mirando hacia el camino donde Jesús había desaparecido hacía ya un rato. ¿Qué clase de autoridad posee? Pero el verdadero shock no estaba solo en el milagro, estaba en lo que el milagro revelaba. Jesús se había detenido por alguien que la sociedad había desechado. Había escuchado una voz que todos querían silenciar. Había visto valor donde otros solo veían molestia. Y eso desafiaba todo. Entre la multitud había personas que habían pasado junto a Bartimeo miles de veces, que lo habían ignorado, rechazado, despreciado, y ahora tenían que enfrentar una verdad incómoda. Habían sido testigos de su invisibilidad, habían participado en ella, lo habían tratado como si no importara, y resultó que sí importaba, lo suficiente como para que Jesús detuviera su camino. Una joven que vendía frutas en el mercado se sentó en el borde de la fuente, sus ojos fijos en el agua, pero su mente muy lejos. Recordaba todas las veces que había visto a Bartimeo estirar su mano pidiendo limosna, todas las veces que había desviado la mirada, pretendiendo no verlo. Pensé que era solo un mendigo más, susurró, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Pero era una persona, con nombre, con historia, con el mismo valor que yo. Esa era la verdad que estaba sacudiendo a Jericó. No solo habían presenciado un milagro físico, habían presenciado algo más profundo, la restauración de la dignidad humana. Habían visto a alguien pasar de invisible a visible, de desechado a valorado, de silenciado a escuchado. Y muchos de ellos estaban siendo forzados a preguntarse, ¿a cuántas otras personas hemos hecho invisibles? ¿Cuántas voces hemos intentado callar? ¿Cuántas vidas hemos decidido que no importan? Mientras tanto, en el camino hacia Jerusalén, Bartimeo caminaba varios pasos detrás de Jesús. Sus ojos no podían detenerse. Todo era nuevo, todo era asombroso. Las piedras del camino, las sombras que se alargaban con el sol de la tarde, los rostros de las personas que caminaban junto a él. Pero más que nada observaba a Jesús. La manera en que caminaba con propósito pero sin prisa, la forma en que se detenía a hablar con la gente, cómo sus ojos se iluminaban cuando un niño se acercaba corriendo, la paciencia con la que respondía preguntas,
incluso las más tontas. Este era el hombre que había cambiado su vida, no solo porque le había dado la vista, sino porque le había dado algo mucho más valioso. Le había demostrado que su vida tenía valor. Un discípulo de Jesús se acercó a Bartimeo mientras caminaban. Era Pedro, un pescador de voz fuerte y modales directos. «Tienes mucha fe, amigo», le dijo, poniéndole una mano en el hombro. No muchos se hubieran atrevido a gritar así. Bartimeo sonrió, todavía no acostumbrado a poder ver las expresiones de las personas mientras hablaba con ellas. «No fue valentía», respondió honestamente. «Fue desesperación. Era mi única oportunidad y lo sabía». Pedro asintió, pensativo. A veces la desesperación nos da el coraje que la comodidad nunca podría darnos. Bartimeo miró hacia adelante, hacia Jesús. «¿A dónde vamos?» «A Jerusalén», dijo Pedro, su voz volviéndose más seria. «Para la Pascua». Había algo en el tono de Pedro que Bartimeo no entendía completamente. Una mezcla de anticipación y preocupación, como si supiera que algo importante estaba por suceder, pero no estaba seguro de qué. ¿Puedo seguir con ustedes?», preguntó Bartimeo, de repente sintiéndose vulnerable. «No tengo a dónde más ir, y después de lo que él hizo por mí, no puedo simplemente regresar a mi vida anterior». Pedro lo miró con comprensión. Nadie que encuentra al Maestro puede regresar a su vida anterior. Todos hemos dejado algo atrás para seguirlo. Tú has dejado tu oscuridad, y créeme, eso es más de lo que muchos están dispuestos a soltar. Las palabras resonaron en Bartimeo. Había dejado su oscuridad, pero no solo la oscuridad física. Había dejado la mentalidad de víctima, la resignación, la creencia de que no merecía nada mejor. Había dejado atrás al hombre que se contentaba con migajas, mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que Bartimeo nunca había imaginado que existieran. El grupo se detuvo para descansar. Bartimeo se sentó sobre una roca, todavía maravillado por poder ver su propia sombra proyectada en el suelo. Jesús se acercó y se sentó junto a él. No dijo nada al principio, simplemente compartió el silencio mirando el atardecer. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo finalmente Jesús. Bartimeo no pudo hablar, solo asintió, las lágrimas rodando libremente por su rostro, porque no tenía palabras para describir lo que sentía. Ver el atardecer por primera vez, estar sentado junto al hombre que había hecho posible este milagro. «Gracias», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. «Gracias por detenerte, gracias por escucharme, gracias por verme». Jesús lo miró con esos ojos llenos de compasión infinita. «Siempre te vi, Bartimeo, incluso antes de que pudieras ver. Tu fe fue lo que marcó la diferencia. No dejaste que el mundo te convenciera de que no merecías mi atención». «Pero casi me rindo», admitió Bartimeo. «Casi dejo que me callaran». «Pero no lo hiciste», respondió Jesús con una sonrisa gentil. «Y esa es la lección que todos necesitan aprender. A veces tienes que gritar por tu milagro, tienes que negarte a ser invisible, tienes que creer que mereces ser escuchado, incluso cuando todos te digan lo contrario». Esas palabras se grabaron en el corazón de Bartimeo, y en ese momento comprendió algo profundo. Su historia no era solo sobre él, era una historia para todos los que se habían sentido invisibles, para todos los que habían sido rechazados, ignorados, menospreciados, para todos los que necesitaban el coraje de hacerse escuchar. Los días que siguieron fueron un torbellino para Bartimeo. Entró a Jerusalén con Jesús, presenció cosas asombrosas, escuchó enseñanzas que transformaban su manera de entender el mundo, pero también vio cosas que lo confundieron. La hostilidad creciente de los líderes religiosos, la tensión en el aire, la preocupación en los rostros de los discípulos, y luego vino ese día oscuro, el día en que arrestaron a Jesús, el día en que lo torturaron, el día en que lo crucificaron. Bartimeo estaba entre la multitud ese día terrible, viendo con sus ojos nuevos la escena más dolorosa imaginable. El hombre que le había dado la vista colgaba de una cruz, sangrando, sufriendo, y Bartimeo no podía hacer nada más que mirar, las lágrimas nublando su visión recién estrenada. «¿Por qué?», gritó al cielo, su voz rompiéndose.
¿Por qué a él? Él solo hizo el bien, solo amó a la gente. ¿Por qué tiene que terminar así? Pero en medio de ese dolor insoportable, Bartimeo se mantuvo ahí. No huyó, no se escondió, porque Jesús no había huido cuando él gritó por ayuda. Jesús se había detenido, y lo menos que Bartimeo podía hacer era estar presente en el momento más oscuro de su maestro. Cuando Jesús murió, cuando su último aliento dejó su cuerpo, Bartimeo sintió como si algo dentro de él también muriera. La esperanza que había renacido en el camino de Jericó parecía apagarse, pero 3 días después todo cambió nuevamente. Cuando las noticias comenzaron a circular de que Jesús había resucitado, Bartimeo al principio no podía creerlo. ¿Cómo podía ser posible? Había visto su muerte con sus propios ojos, pero entonces lo vio. Jesús estaba vivo, caminaba, hablaba, comía con sus discípulos. Y en ese momento, Bartimeo entendió algo aún más profundo que cuando recibió su vista. El mismo poder que había abierto sus ojos había conquistado la muerte misma. El hombre que se había detenido por un mendigo en el camino de Jericó había resultado ser mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. No era solo un sanador, no era solo un maestro, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y había elegido detenerse por Bartimeo. Años después, cuando Bartimeo era ya un hombre mayor, todavía contaba su historia. A quien quisiera escuchar, en las sinagogas, en las casas, en las esquinas de las calles. Yo era invisible, decía, sus ojos todavía brillantes con lágrimas de gratitud, pero él me vio. Todos querían callarme, pero él se detuvo y me escuchó. Y no solo me dio la vista, me dio mi vida de vuelta, me dio mi dignidad, me enseñó que ninguna persona es demasiado insignificante para Dios. Su historia inspiró a innumerables personas. A los rechazados les daba esperanza, a los invisibles les recordaba su valor, a los desesperados les mostraba que aún en los momentos más oscuros vale la pena gritar por tu milagro. Bartimeo nunca regresó a mendigar en el camino de Jericó, nunca volvió a ser invisible. Pasó el resto de sus días siguiendo a Jesús, compartiendo su historia y recordándole al mundo esta verdad fundamental. Todos merecemos ser vistos, todos merecemos ser escuchados. Y cuando encuentras a alguien que verdaderamente te ve y te escucha, tu vida nunca vuelve a ser la misma. El hombre que una vez fue invisible se había convertido en una luz para otros. El hombre que gritó por misericordia ahora mostraba misericordia a los demás. El hombre que fue sanado ahora ayudaba a otros a encontrar su propia sanidad. Y cada vez que contaba su historia, terminaba con las mismas palabras. No dejen que nadie los haga sentir invisibles. No dejen que nadie los silencie. Si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, si tienen el coraje de gritar por su milagro, aunque todos intenten callarlos, nada es imposible. Porque el mismo Dios que se detuvo por un mendigo ciego en el camino de Jericó, también se detendrá por ustedes. Y aquellos que escuchaban su historia se iban diferentes, con más esperanza, con más coraje, con la certeza de que importaban, porque eso era lo que el milagro de Bartimeo realmente significaba. No era solo sobre ojos ciegos que recibieron vista, era sobre almas invisibles que fueron vistas, sobre voces silenciadas que fueron escuchadas, sobre vidas descartadas que fueron restauradas. Era sobre la dignidad que todos merecemos y el amor que nos busca incluso cuando el mundo nos ignora. Y esa verdad sigue resonando hasta el día de hoy, en cada corazón que se ha sentido invisible, en cada voz que ha sido silenciada, en cada persona que necesita el coraje de gritar por su milagro. Porque si Jesús se detuvo por Bartimeo, se detendrá por cualquiera que lo llame con fe, y eso lo cambia todo. La historia de Bartimeo nos recuerda que ningún grito desesperado por ayuda pasa desapercibido ante Dios. En un mundo que constantemente intenta silenciar a los vulnerables, marginar a los diferentes y hacer invisibles a los que considera sin valor, este relato antiguo sigue siendo radicalmente relevante. Bartimeo nos enseña que a veces el mayor acto de fe no es esperar pacientemente en silencio, sino negarse a ser callado.
nos muestra que nuestra percepción de nuestra propia insignificancia no define nuestro verdadero valor, y nos revela que el amor divino se detiene por aquellos que el mundo pasa de largo. Su transformación no terminó con la restauración de su vista física, comenzó ahí, porque cuando verdaderamente somos vistos, cuando somos escuchados y valorados, no podemos evitar convertirnos en personas que ven, escuchan y valoran a otros. La multitud quedó en shock aquel día en el camino de Jericó, pero el verdadero shock debería ser para nosotros hoy. Vivimos en un mundo lleno de Bartimeos invisibles y cada uno de nosotros puede elegir en cada momento si seremos parte de la multitud que los silencia o parte del amor que los ve. ¿Cuál fue la parte de esta historia que más te marcó? Fue el grito desesperado de Bartimeo, el momento en que Jesús se detuvo por él o su transformación final. Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer tus reflexiones. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.